Continuamos en nuestro valle, momento especial, semana especial y tiene que ver con Malvinas, con las Islas Malvinas, con esta guerra que tuvo lugar en el año 1982, ya más de 40 años, un antes y un después, y escuchar la voz de la experiencia en primera persona. Cómo lo vivió en su momento un soldadito que no sabía a dónde iba, a qué iba. Hoy un profesional, un padre de familia, en donde en su interior muchos recuerdos. Así que agradecemos y por supuesto destacamos la presencia del ingeniero Arturo Raúl Manzone, veterano de Guerra de Malvinas. Bueno, un placer, Arturo. Gracias, Vane. Gracias por permitirme estar acá y bueno, de participar y contar un poco mi pequeña o gran experiencia en esto, ¿no? Mi pequeña o gran experiencia. Depende de qué lado lo estemos mirando, ¿no es cierto, sí, Arturo? Nos vamos a remontar a la década de los 80, en donde te encontraba con ¿cuántos años? Y tenía 20. 20 años. 20 años cuando, con las ansias de conocer lo que no conocíamos. Mucha sierra acá y bueno, llamaba la atención el mar. También ansias de poder seguir estudiando y demás. Entonces sale esta oportunidad que brinda la Armada para incorporar personal instruido. Yo era técnico mecánico, egresado de la LED número 1. Y bueno, y me anoté para este curso y así ingresé a un curso especial de la Armada que se llamaba curso para cabos primeros no tradicionales, técnicos. Técnicos. Entonces, todo esto era con la idea de formar personal rápidamente para tripular las nuevas naves, los nuevos buques que la Armada estaba incorporando. Ajá. Entre ellos, la Hércules, fragata, el destructor misilístico Hércules, la Santísima Trinidad, que era la gemela. Sí. Y las unidades que ya estaban, que eran las corbetas francesas. Ajá. Esos eran buques nuevos, hechos por armadas para la Armada. Ajá. Y además había otros buques que eran viejos buques, ¿sí? Los famosos Fletcher, el crucero, el General Belgrano, y el portaaviones, que ya eran buques, eran usados, digamos, nosotros los habíamos adquirido y los hacíamos funcionar y funcionaban también. Me imagino el contexto, tu edad, o sea, yo un joven con muchas expectativas, con las hormonas a punto de ebullición, de conocer la curiosidad y encontrarte con semejantes buques en donde había de todo para meterse en todos lados, ¿o no? Y sí, era una cosa realmente impresionante para uno que es, digamos, los fierros lo lleva en el alma, mecánico. ¿Por qué lo llevas en el alma? ¿Viene en familia esto? No, ¿O solito? Porque a uno le gusta, digamos, uno se forma, al formarse en una escuela técnica, sí o sí te lleva que el fierro te gusta. Bien. ¿Sí? Y más con la especialidad de mecánico, y encontrarse con esos sistemas de armas que eran una cosa impresionante, porque no era solo la parte de ver la parte mecánica, que había muchos sistemas metidos en uno solo para que esa cosa funcione. Eran sistemas lógicos, sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, todo eso combinado. Y tenía que funcionar. Y tenía que funcionar. Que tenía que funcionar. Y entonces nosotros nos instruían para eso, nos formaban para eso, veíamos en todo ese año todos los sistemas. Yo me especialicé en armas. Ajá. Yo fui técnico mecánico en armas. Hay otros que fueron técnicos mecánicos en electrónica de armas. Y así, en base a las especialidades con las que uno ya estaba formado, te iban dando ese plus para poder abordar las nuevas técnicas, digamos, que te necesitabas para eso. ¿En esa circunstancia te llega este llamado? ¿Cómo fue? Claro, ahí en esa circunstancia, bueno, en realidad yo ya tenía a mi hermano, que ya estaba él dentro de la fuerza, y él me comenta de esto, ¿cierto? De esta posibilidad. Entonces, ahí nomás yo hago los papeles e ingreso. Inmediatamente ingresamos en lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires. Ahí estuvimos en el famoso PSP, el periodo selectivo, que dura un mes.
a partir de ahí, una vez que uno pase ese periodo selectivo, directamente nos llevaron a todo el grupo a Puerto Belgrano, y ahí directamente a cada escuela de especialidades. Algunos a mecánica, electrónica, operaciones, radio. Hacían la distribución. Hacían la distribución. Y ahí eso fue en el 81. Todo ese 81 nos formamos hasta que egresamos en noviembre. Fines de noviembre, principio de diciembre, nos dan de pase a las distintas unidades. Sí. Y ahí a mí me toca, como destino, el destructor misilístico de Hércules. Junto con 2 o 3 compañeros más. Otros fueron al crucero General Belgrano, otros al portaaviones, a las corbetas y a los Fletcher. La gran mayoría de mis compañeros fue al crucero General Belgrano, de los cuales tengo un compañero caído ahí en el crucero. Los otros, gracias a Dios, sobrevivieron. Sobrevivieron. Ante esta situación, cuando llega el momento, ¿cómo fue? ¿Cómo te encontró ese? Tenemos que ir a tal lugar, les dijeron, les avisaron, los llevaron. Allá ¿Cómo era? En la jerga naval se dice que llega el loco. El loco es el libro de los pases. Mira, claro. Le llaman el loco porque empieza a desparramar gente para todos lados que vos ni te lo soñás. Vos capaz que pedís que te manden a Mar del Plata y te terminan mandando a Ushuaia. Sí, en el caso nuestro, Ushuaia, claro. En Casito, capaz que lo pide el centro y lo mandan a Salta, ¿viste? Totalmente. Y bueno, el loco repartió gente y bueno, y a mí me tocó ese barco, que para mí era entrar al primer mundo, porque no cualquiera pasaba a ese buque. Es más, vos para pasar cerca del buque había guardia. Claro, no cualquiera. Era una cosa, una joya en ese. Me imagino así el orgullo, la admiración. Sí. Vos entraba casi con miedo ahí al lado del buque. Sí. Pero era realmente estar en ese navío era un privilegio realmente. Y luego, cuando esto empieza a surgir, año 1982, vos tenés que estar trabajando ya desde otro lugar. Claro, nosotros ya... ¿Cómo es que se organizaban? Ya, una vez que te dan de pase y llegás, pisás la planchada, subiste el buque, ya sos, el comandante te recibe, deja los papeles ahí y ya sos parte de la tripulación. Vos ya sos del barco, vivís en el barco. Y te moves donde se mueve el buque. ¿Sí? Y no solamente vos te moves, todo. El buque se mueve con toda su gente. ¿Cómo se manejaban con la información? ¿Cómo les llegaba a ustedes, no? Teniendo en cuenta... La información en el caso de Malvinas no nos llegó a nosotros hasta que ya habíamos zarpado. Nosotros no sabíamos nada. Fue una información manejada con mucho sigilo, muy celosa, un top secret, digamos. Verdaderamente así fue. Porque yo era cabo en esa época, era cabo primero, o sea, los cabos no nos enterábamos. Eran los últimos, claro. Nosotros estábamos en nuestro trabajo, estábamos en las cubiertas bajas, o sea, ni nos enterábamos. Claro. Pero obviamente vos te das cuenta de ciertas cosas que pasan que no está normal la cosa, ¿viste? Y no podías pedir explicación tampoco. No, porque sí. Es más, que no tenés tiempo tampoco, porque vos con tu trabajo estás todo el día en tu labor diaria y las horas se te pasan así, volando, ¿no? Pero el hecho es que nosotros habíamos zarpado el 16 de marzo a hacer ejercicios en la zona de Mar del Plata. Hacíamos ejercicios navales y anfibios, y submarinos. O sea, con la parte de la flota y con los submarinos que su asiento es Mar del Plata. Entonces estábamos haciendo ejercicios y de pronto ordenan volver a puerto, que era unos 2 días antes de lo previsto. O sea, raro. Nosotros chocho, ¿viste? Cada vez que uno sale a navegar, por más que quiere salir, pero una vez que salió ella quiere volver. Claro, más vale, ya quiere empezar a... Sí. El hecho es que volvemos antes, ¿sí? Volvemos antes y nos llama la atención de que el buque ingresa directamente a muelle de combustible. Y encima
ingresa sin el apoyo de remolcadores, o sea, sale de lo cotidiano, de la rutina. Lo mete directamente el comandante, cosa que no se hacía para evitar riesgos innecesarios. Bueno, ingresamos un muelle de combustible y ordenan franco y volver al otro día. Al otro día, el sábado a la noche, había que estar en formación y zarpamos el día domingo al sur. Bueno, dijimos, nos vamos a Ushuaia. Para nosotros era un premio, claro. ir a Ushuaia. Qué bueno que está esto. De 10. Sí. Bueno, listo. Hicimos todo eso, el otro día estábamos todos listos a zarpar, zarpamos. Domingo a la mañana. Fondeamos en el Rincón, es una zona donde normalmente una vez que uno zarpa de la zona de Bahía Blanca, hay un canal, el Canal del Toro se llama, una zona muy complicada, y bueno, ahí se fondea, es una parte de las Armadas. Y ahí el segundo comandante nos dice en dónde estábamos, a dónde íbamos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y entonces qué te pasó con eso? Y bueno, ahí fue un cimbronazo. Sí, yo muchas veces he pensado qué pensé en ese momento. En realidad no pensé nada. No. Porque dije, bueno, vamos a Malvinas. Como no se sabía en realidad mucho de eso. ¿Qué pasaba? ¿Viste? La vida a bordo continuó. Sí cambiaron algunas rutinas. Se pasó de la navegación normal a tener navegaciones de ejercicios de abandono y combate, abandono y combate. Entonces eso estaba todo el día con eso. Entonces las horas volaban. Claro. Llegaba a la noche o la hora de descanso que no querías ni comer, ¿viste? Porque ahí te entrenaban para cubrir el puesto de combate en el menor tiempo posible, y si te torpedeaban o te pegaban un misilazo, tenías que saber escapar del barco, sea como sea, y donde vos estés. Normalmente se escapa con un caos, en medio del caos, a ciegas, porque lo primero que pasa es que quedas sin energía, sin ventilación, sin nada. Sí. Y tenés que salir con los ojos vendados, dice, encomendándote afuera, a tu balsa. Buscar tu balsa y esperar la orden o saltar al agua. Es lo que hay. Arturo, entonces vos te empezás a mover, entrenar en eso. Claro, te entrenás y bueno, esto decir de no pensar, ¿no? Claro. ¿Te sentiste cerca de la muerte en algún momento? En un momento sí, hubo un punto, sí, dos diría yo. Uno fue al día siguiente, a los 2 días de que atacaron el crucero, porque cuando hunden el crucero, al otro día, Radio Caracol, me acuerdo, lo único que podíamos enganchar por una radiecita que teníamos nosotros, decía que también nos había hundido a nosotros. Mira. ¿Y qué pasaba? Y que en realidad, después, a los años, uno supo qué pasaba ahí. Estaban buscando el portaaviones y nosotros estábamos haciéndole protección al portaaviones. Claro. Entonces, a los 2 días, uno de los barcos que iba con nosotros, que es el Pi, el destructor Pi, detecta con su sonar presencia de un submarino. Y ahí mandan combate y proteger al portaaviones. Claro. Y el escudo que se forma, el portaaviones se salva, pero cualquiera de los otros del escudo puede caer. Sí. Ese sería uno de los, en un instante uno piensa, dice, bueno, acá nos dan. Ya está. Y fuiste, ¿no? Después, antes que eso, fue cuando tomamos las islas, el mismo 2 de abril, en un momento cuando nosotros preparamos el cañón para combate. El cañón es automático, pero, digamos, en la navegación se navega de cierta manera, claro, que no le entre agua y demás. Entonces había que armarlo, prepararlo. Y esa era función mía, yo era el encargado de eso. Entonces tuve que salir a la cubierta, hay un mar terrible. Nos agarró un mar 8 que casi nos da vuelta. Tuvimos que salir, subir al cañón, ¿cierto? Ahí hacer todo lo que hay que hacer, dejarlo listo
para que funcione por automático. Cuando me bajo, ¿sí? ¿Cierto? Me bajo a la cubierta mojada, resbaladiza, ahí me resbalo y me voy contra la barandilla y ahí me agarro del guardacabo, el pasamano y el guardacabo, y yo estaba atado a la cintura con una eslinga. Sí. Pero bueno, ahí... Si no hubiese sido por eso... Ahí si me iba al agua, ahí nadie me sacaba. ¿Tu hermano también estuvo...? No, él no estuvo... O sea, él estaba haciendo un curso de informático, él era electrónico, y justo ese año él hacía el 4º año de preparación y estaba en la escuela. Él hacía guardia en todas los montajes de defensa de la base. Bien. Sí, por eso él no fue en un buque. Bien. ¿Qué te pasó? Pasaron 74 días intensos y cuando regresan, ¿no? Cuando le dan la información de que hasta acá llegamos, volvemos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo fue la gente que estaba con vos? Primero nosotros ese año transcurrió dentro de eso de la guerra, digamos, con todo eso que te queda de preparar, de ver las cosas que no estaban andando, ¿viste? De ser así bien crítico y claro. Entonces, ¿qué se hizo? Esto no anduvo, ¿qué pasó con esto? Empezaron a haber otros tipos de ejercicios de salvamento, supervivencia y demás cosas que antes no se hacían. Claro. Pasa que todas estas experiencias de las balsas en el crucero, que no estábamos preparados para sobrevivir en esas balsas, porque en realidad nunca habíamos hecho supervivencia en un nivel real, digamos, se hacían en la pileta, ¿viste? Ahí, pero... Claro. Entonces, bueno, fueron cambiando ciertas cosas, nosotros empezamos dentro del barco a preparar, ¿viste? Ciertas cosas que no anduvieron, hay que ver esto, lo otro. Entonces se pasó el año ese volando. Como que no tuviste tiempo a pensar qué pasó. ¿Cómo fue el reencuentro con la familia? Bueno, eso fue un tema sensible, porque yo vuelvo acá en un fin de semana y obviamente para mis padres yo venía y yo ya les decía que me volvía. Mi padre me dice, ¿qué vas a seguir? Sí, digo yo, ¿por qué Mirá. Es lo que me gusta. O sea, realmente me sentía bien en lo que hacía. Claro. Sí, pero si esto vuelve, si vuelve, volverá, qué sé yo, no sé. Claro. Mirá vos esa vocación, ¿no? Que tenías. Sí, porque yo no la sabía esa vocación hasta ese momento. Porque vos, cuando volves, después, uno pensando, ¿viste? Dice, pero, ¿qué me pasó por la cabeza, no? Porque vos en realidad no sabías qué iba a pasar el día después. No. ¿Viste? Pero no, a mí todo lo que yo hacía me gustaba y además yo perseguía a otros, un futuro, ¿viste? Yo quería Fíjate lo que hace en distintas personas esta situación de la guerra, ¿no? En donde al margen de todo lo que se vivió, el contexto político, social, lo que se sabía, lo que no se sabía, lo que se sabía mal, lo que se sabía poco, lo que generó en vos el redoblar, el ir por más, el tener otra batalla interna desde otro lugar y analizándolo ya con otra experiencia. Y sí. ¿Fue así? Así es, porque vos lo lees diferente. Y bueno, esto yo pude hacer y en ese momento la Armada, o sea, la patria a través de la Armada me pidió, yo creo que todo el que estuvo a bordo lo dio todo. Todo y más. Todo era... ¿Qué era todo? Era tu vida. Era tu vida, sí. ¿Y cómo daba tu vida? La dabas haciendo lo mejor que tenías para hacer dentro de tu especialidad, dentro de tu formación, para que tu trabajo sea el mejor. Desde tu lugar. Hubo muchos que eran la improvisación, era el ir a la nada misma y ver qué pasaba. En el caso de por ahí los que les tocaban el hecho de estar combatiendo, el ponerse... No. ¿Cómo lo viste eso? No. Ahí no concuerdo con eso porque todo el que fue, digamos, la guerra de Malvinas tuvo 2 partes. Primero la toma de Malvinas, que ese era un plan establecido, estudiado, ¿sí?
que era tomar las islas en forma incruenta, ¿sí? Que por el lado... Sí, recuperar las islas, izar nuestro pabellón. Que eso se logra el 2 de abril en base a lo que estaba planificado. Fue totalmente incruento para nosotros. Nosotros no tiramos un tiro, ¿sí? El único que recibió un tiro fue el guía chino, ¿sí? Que fue muerto. Y después, bueno, el Artuso, después en el submarino y un Cahuanca. Son los únicos que cayeron, pero por la acción del otro, claro, no nuestra para ellos. Claro. ¿Sí? Hasta ahí se cumplió con el plan como estaba establecido, que era así: recuperar las islas, tomar las islas, deponer al gobernador, instalar nuestra gobernación y izar nuestro pabellón. Recuperamos las islas. Ese era el objetivo y esa era la forma. Después de ahí tenía que seguir toda una vía diplomática. Ahí cambia todo. Ahí era otra polémica. Ahí cambió todo, exactamente. Ahí hay un antes y un después. Ahí se transforma en guerra. Claro. Porque ya empieza a haber hostilidades, ¿sí? Entonces se rompen los vínculos, se rompe todo. Hay otra cosa, claro. Bien. Porque la idea era continuar. Y si había que bajar de nuevamente el pabellón, y se bajaba, pero ya se había recuperado, se habían cortado los 149 años de ocupación. Faltaba un año para que por el tratado internacional, no sé cómo se llama, no me acuerdo en este momento, claro, nosotros ya perdíamos el derecho. Claro, prescribía. Exacto. El derecho de las islas. Mirá vos, ya contándolo desde otro lugar, con otros recursos y estando también ahí y entendiéndolo de esa forma. Arturo, la verdad que para mí es un placer, es un honor tenerte acá, y me imagino que todo el valle, aparte dolorense, ¿no? Contar tu experiencia desde otro lugar y que ha despertado en vos esa vocación. Por eso a veces dicen que hay situaciones terribles que quizás en el momento uno no se da cuenta en el mientras tanto. Después analizándolo dice, mira vos, podía haber hecho esto, se puede haber hecho otra cosa, se ven con otros ojos, con otra mirada. Así es. Pero bueno, destacando otro héroe más de Malvinas, y después seguir con tu propia batalla, no la batalla personal. Sí, es así. Después, bueno, uno va haciendo su vida. Mi vida transcurre dentro de la Armada. Tuve 40 años dentro de la Armada, 39 y un poquito más, hasta que me retiré. Sí. Y bueno, volví acá a la zona y vivo en el Valle. Qué grande. Que es un lugar donde vio nacer a mi padre. Y bueno, en toda esa vida que me llevó a mí estando fuera de la zona, ¿cierto? Uno vive esa vida dentro de la fuerza. O sea, yo soy militar retirado, el militar es militar toda la vida. Sí. Y dentro de la fuerza también hubo eso de Malvinas, viste, que los que vinimos de Malvinas, capaz que teníamos problemas, que había que por ahí esconderlos a algunos, mandarlos a destino, viste, que no sean visibles, qué sé yo. Había de todo. Eso sí, es una crítica para mi fuerza, porque en muchos casos no nos han atendido cuidado. O contenido, quizás, como debería haber sido. Es más, hoy, después de retirados, las mismas obras sociales que nos deberían cuidar no lo hacen. No están a la altura. Arturo, gracias. Bueno, gracias a vos por permitirme la verdad, una historia de vida que tiene que ver con lo que nos pasó, cada uno lo vio de una forma diferente, pérdidas, situaciones, una guerra en su momento y una batalla después de Malvinas, porque muchos han tenido su batalla. Así que bueno, agradeciendo al ingeniero Arturo Raúl Manzone, héroe de Malvinas, veterano, estuvo en nuestro valle.